Epílogo. Noveno mes, día 6, 8:45. Las sirvientas se formaron en líneas ordenadas, delante de Sebas. Había 41 sirvientas en total, y todas ellas eran homúnculos asterisco. Al frente se encontraba la jefa de las sirvientas, que tenía una cabeza de perro, pestón yacehuanco. Así, el personal de limpieza doméstica de Nazarik fue establecido. Asterisco homúnculo, representación de un pequeño ser humano. Todo el mundo, ella es la nueva sirvienta de Nazarik. Mi nombre es Tsuare Ninja, encantada de conocerlas. La jefa de las sirvientas saludó a Tsuare, quien tenía su cabeza inclinada, como la representante de todos los demás. Después de hablar con las sirvientas, Tsuare no había mostrado ningún signo de miedo. Aparte de la costura que recorría por la mitad de su rostro, Pestón ya tenía ojos amigables y una expresión amable. Además, las sirvientas detrás de ella eran todas humanas, sin rasgos faciales atemorizantes. Aún así, a juzgar por el estado de Tsuare, parecía que su temor hacia los guardianes nunca se desvanecería por completo. A pesar de que parecía llevarse bien con las demás, Tsuare sabía exactamente en qué tipo de situación se encontraba, y estaba tratando de distraerse por haberse forzado a trabajar duro. Si no la observo cuidadosamente, ella podría quebrarse por el cansancio. Mientras Sebas meditaba esas preguntas, la sesión de conocerse y saludarse terminó, y una de las sirvientas la llevó hacia afuera. En el camino, Tsuare se dio la vuelta para mirar a Sebas. Sebas le asintió, y ella hizo lo mismo a modo de respuesta, antes de alejarse y salir. Sebas-sama, ¿cuánto entrenamiento será necesario para esa humana Wan asterisco? Asterisco Wan, término que usa Pestón ya después de cada oración. Entrénala hasta que califique para ser una sirvienta de Nazarik. Sin embargo, ella es un simple humano, así que cuando la entrenes, por favor, no la fuerces más allá de sus límites, ¿entendido Wan? La cara perruna de Pestón ya se inclinó, dejando al descubierto sus colmillos. Aunque su expresión la hacía ver como una bestia cuya presa había escapado, sus ojos aún estaban llenos de calidez. Creo que para ella, ser una sirvienta es solo el primer paso. ¿Qué quieres decir? Pestón ya le respondió Sebas, quien no había captado el significado de lo que ella dijo y se preguntaba sobre qué estará hablando. Wan. Es decir, me refiero a que ella probablemente será retirada del servicio después del matrimonio. Wan. ¿Qué? Cuando la cara de Sebas se paralizó, la risa suave de Pestón ya se hizo eco en todo el 9º piso de la gran tumba de Nazarik. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Noveno mes, día 7, 4:51. Después de asegurarse de que no haya personas presentes, y que fuera el momento adecuado, Climb abrió las puertas de la habitación de Erenar. La princesa estaba sentada en su lugar habitual, su cuarto estaba teñido de rojo por los rayos del sol saliente. Ellos la iluminaban como si fuera un foco. Bienvenido, Climb. Esa gentil belleza calmó el corazón palpitante de Climb, y se sintió como si hubiera sido sanado. Climb se inclinó, con su rostro relajado, y se puso al lado de Erenar. Ven, siéntate, Climb. No es necesario, Renner-sama. En un momento, tengo que ir a ayudar a recoger los restos del ataque de ese demonio. Los ojos de Erenar brillaban. Originalmente ella le había dado esa orden, por lo que responderle de esa manera parecía sería correcto. La siguiente tarea de Climb era hacerse cargo, responsablemente, de los detalles en la seguridad para proteger la asociación de magos. Todo esto pasó por ese determinado ítem. A pesar de que todo el plan de la invasión de los demonios aún no había sido totalmente revelado, un objeto mágico muy preocupante fue encontrado en un almacén. La asociación de magos seguía analizando e investigando ese ítem, pero teniendo en cuenta el hecho de que había sido imbuido con una magia normalmente poderosa, y la información que Haldabaoth dejó escapar, parece probable que este es el ítem que Haldabaoth ha estado buscando. Como resultado, la asociación de magos reunió fuertes veteranos. Hasta que decidieron cómo deshacerse adecuadamente del ítem, tenían que tener equipos de aventureros para que los protejan en todo momento. Naturalmente, Climb fue una de las personas seleccionadas para esta tarea. Es tan molesto, no podemos castigar a los miembros de los Eight Fingers, que trajeron ese ítem a la capital. A pesar de que estaba parado frente a Erenar, Climb no pudo reprimir por completo la irritación en su corazón. El objeto mágico que había dado lugar a la tragedia en la capital fue encontrado en un almacén que estaba positivamente ligado a la división de tráfico de los Eight Fingers. Siendo ese el caso, ellos debían de trasladarlo para que sea destruido. Sin embargo, había una razón fundamental por la que no podían hacerlo, y solo unas pocas personas lo sabían. Habían comenzado la búsqueda del ítem, porque Haldabaoth había filtrado información sobre él. Esa era la opinión de Erenar. Sin embargo, Haldabaoth podría haber contado con ayuda de los seres humanos para encontrar el objeto que sus tropas no podían, por eso la información se filtró en un principio.
Puesto que cada uno entendía las implicaciones de esa fuga de información, suprimieron toda la información sobre el ítem, y como tal, ya no podían usarlo como una razón para atacar a los Eight Fingers. Debes estar trabajando con el guerrero capitán, ¿no es así? Ya veo. Entonces todo debería estar bien. ¿Qué hay de la gente que te ayudó? Debes haber estado muy ocupado protegiendo el palacio, por lo que saliste afuera por un momento, ¿no? El corazón de Climb se tambaleó cuando Renard desató esa bomba sobre él. Ese sí. Todos desean expresarle su gratitud a Renner Sama. ¡Qué maravilloso! Entonces tengo que ir a su encuentro. No pues. Tan pronto como el grito salió de su boca, Climb de inmediato se dio cuenta de que había metido la pata de muy mala manera. Él bajó su cabeza y comenzó a hablar rápidamente, como si tratara de cubrir todas sus palabras anteriores. Todos aún están ocupados y creo que la presencia de Renner Sama los distraería de su arduo trabajo, y a pesar de que eso degrada la generosidad de Renner Sama, espero que entienda lo que quiero decir. Al levantar su cabeza, Climb se preguntaba si el bello rostro de su princesa se arrugaría por la infelicidad, o vería un desagrado infantil que no se adapte a su edad. Sin embargo, la expresión que Climb miró no era ninguna de las dos. Ella sonrió. No era un simple giro de las comisuras de su boca, pero sí una verdadera sonrisa plena en su rostro. Climb había visto a Renard sonreír muchas veces. Si él retrocediera a su mente en el momento en el que fue más feliz, estaría viendo esa sonrisa en su cara, después de que ella lo había recogido. Sin embargo, su sonrisa de ahora era algo diferente a esa sonrisa en aquel entonces. Antes de que él pudiera darse cuenta de la respuesta, la expresión de Renard volvió a la leve sonrisa que siempre llevaba. No hay nada que hacer al respecto. Entonces, Climb reprimió un suspiro de alivio cuando Renard aceptó su explicación. La verdad era que le acababa de decir a su princesa una sarta de mentiras. Climb no había escuchado ni una sola palabra de agradecimiento de los ciudadanos que había conocido. Por el contrario, ellos tenían amontonado su culpa y desprecio sobre él. Solo porque los había salvado, solo por eso, ellos tomaron su ira, por la pérdida de sus familias, por la pérdida de su riqueza, y derramaron el recipiente de su odio sobre Climb. Climb había tomado ese resentimiento porque esas personas no tenían a nadie más a quien culpar, y por el sentimiento de culpa por no cumplir con los mandamientos de Renard perfectamente. Aún así, le dolía escuchar esas palabras, sobre todo, después de haber luchado contra ese poderoso demonio con el fin de salvarlos. El demonio que habían encontrado en el almacén estaba en un nivel completamente diferente de cualquiera de los otros. Podría haber golpeado a Brain Unglau solo con las obras de su fuerza, y fue solo a causa de sus muchas heridas, que habían salido victoriosos. Si ese demonio hubiera aparecido ante ellos en un estado sin daños recientes, sin duda habrían sido derrotados. Después de escuchar lo poderoso que fue ese demonio por parte de Lacus, estaba agradeciendo en silencio de que ellos se las hayan arreglado para triunfar sobre él. Después de eso, las únicas gracias que había recibido eran las quejas mencionadas. Aunque él se dijo a sí mismo que se había acostumbrado a ellas, las palabras aún cortaban profundamente en él. En verdad, habría estado bien si Climb hubiera golpeado a aquellas personas con malas intenciones. Nadie diría nada si Climb devolviera los insultos que había recibido en su posición como el caballero personal de la princesa, pero si él hiciera eso, entonces la posición de Renard estaría en peligro. Si el odio de ellos se volviera hacia la princesa y los llevara a calumniarla, él sería incapaz de sacar la espada contra ellos. Ahora bien, Climb. Tengo noticias desagradables. Escucha con atención. Climb cerró sus ojos durante unos segundos, luego los abrió de nuevo. Las mujeres, que tú y Sebasan trabajaron juntos para salvarlas del burdel, fueron asesinadas. Incapaz de comprender lo que Renard acababa de decir, con su boca abriéndose y cerrándose mientras él jadeaba algunos sonidos que podrían haber sido confundidos con el habla. ¿Cómo pudo haber sucedido? Ahora que lo pienso, las mujeres debieron haberse escondido en una sala de espera, y luego ser enviadas a las propiedades de Renard. Ese fue un error de cálculo por mi parte. Yo quería contratar aventureros como guardias, pero debido a la perturbación, todos habían sido empleados por los demás. Así que tuve que utilizar a mercenarios en su lugar. Renard negó con su cabeza, como si estuviera diciendo que todo había sido culpa suya. Eso no es verdad. Definitivamente no es la culpa de Renner Sama. Es de los que las atacaron, ellos son los culpables, no. Si yo hubiera tenido más cuidado, si hubiera considerado las cosas más de cerca, que la perturbación debilitó la seguridad en la capital, si te hubiera dejado ir cuando sentí el peligro, no habría pasado esto. Si Climb hubiera estado allí, tal vez no habría salido así. Incluso los aventureros que recomendaron a esos mercenarios se sorprendieron. Las lágrimas comenzaron a llenar las esquinas de los ojos de Renard. A Climb le dolía su pecho, como si su corazón hubiera sido aplastado.
Tal vez pudo haber sido un error por parte de Renar, pero ella hizo lo mejor que pudo en una mala situación. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Renner-sama no hizo nada malo. Al oír la declaración contundente de Climb, Renar, quien fue conmovida profundamente por Climb, se levantó y lo abrazó con fuerza. Para calmarla, Climb puso su mano detrás de su espalda. Eso sería peligroso. Pero, ¿cómo se filtró la información? No tengo ni idea. La seguridad de la capital fue más débil durante la perturbación, tal vez se filtró durante ese tiempo. Ellas debieron haber sido trasladadas de inmediato, él no podía descartar eso. Podría haber sido que los atacantes habían seguido los lugares y a las personas protegidas por Climb, hasta que encontraron su camino hacia el escondite. ¿Dónde se encontraron los cuerpos? En los barrios pobres de la capital, pero ni yo misma sé los detalles. ¿Qué pasó con los cadáveres? Fueron enterrados. ¿Te refieres a eso? Quería examinar las heridas, ver qué tipo de pista se podía encontrar. Climb, es suficiente. Ellas fueron violadas lo suficiente. Por lo menos, deja que descansen en paz. Entiendo. La bondad de Renar tocó a Climb en lo más profundo de su corazón. Ciertamente, sus palabras tenían mérito. Él se sintió avergonzado por no ser considerado con sus sentimientos, y las ganas de descubrir la verdad crecieron dentro de él. Por favor, no te lo tomes tan en serio. Definitivamente esto no es... Ah, veo que hemos intercambiado posiciones. Renar sonrió. Aunque sus ojos seguían rojos, no había lágrimas en ellos. Sí, al parecer. La dura expresión de Climb se desvaneció, y él sonrió. Perdóname por retenerte. Entonces, Climb, tendrás que trabajar duro desde ahora. A pesar de que él sintió una punzada de nostalgia por la calidez que había salido de su pecho, inmediatamente interrumpió sus deseos. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Noveno mes, día 10, 9 y 8. Hoy era un día oportuno para los viajes, sin nubes visibles en los cielos azules. La capa carmesí soplaba libremente en el viento, detrás del hombre con armadura de color negro azabache. Evileye le hizo una pregunta de él. ¿Vas a volver? Era una pregunta rara, pero Evileye tuvo una sensación extraña. Se dice que los aventureros no tienen raíces, pero algunos hicieron su base en ciertas ciudades, al igual que Blue Rose. Para Momón, su base sería Errantel. Quiero decir, hay un montón de gente que querría ir con... Evileye no podía creer que estaba diciendo tales tonterías, y hacía sonrisas bobas. Ella pensaba que era apenas una colegiala enamorada estando en la luna sobre su amado, pero la sola palabra, amor, lanzaba su mente a la confusión. No te preocupes por eso. Esa fue su respuesta. Fue muy fría, pensó Evileye, con ninguna idea sobre qué más decir. El viento soplaba con fuerza entre los dos. El hombre que había estado esperando por ese silencio habló. Evileye consideró que ese no era el camino correcto para una despedida entre un hombre y una mujer, pero no estaban solos. Detrás Momón estaba Neib, y detrás de Evileye, los miembros de Blue Rose. Y luego estaban los lanzadores mágicos que enviarían a Momón de nuevo a Errantel. Nos hiciste un gran favor. Momón asintió en respuesta al agradecimiento de Raven. Su Majestad deseaba transmitirle su gratitud en persona, pero... Durante los disturbios en la capital, Momón se había convertido en un nombre muy conocido en toda la capital. Después de todo, él era el héroe oscuro que había desafiado al archidemonio Haldabaoth a un combate singular, y lo derrotó completamente. Era natural que el rey quiera expresar su agradecimiento en persona. Si las cosas iban bien, podría incluso recibir un señorío. Sin embargo, Momón había rechazado la última oferta y se negó a conocer al rey. Esa actitud no estaba bien. Los nobles, que valoraban su reputación, consideraron que esto era nada más que la arrogancia de ese campesino sin nombre por comportarse de esa manera ante el rey, cuya posición estaba por encima de los suyos. Los susurros comenzaron a circular, de que Momón fue a menospreciar al rey. Había también los que estaban indignados de cómo un simple aventurero pudo ser tan irrespetuoso. Una parte de los nobles continuó diciendo que Momón había cometido un error al no dar el golpe final a Haldabaoth y dejarlo huir en su lugar, pero desde que Momón contaba con el respaldo de Raven, mantuvieron su boca cerrada. Momón-san está a mi servicio, por lo que si tú lo desafías, también me estás desafiando. Raven dijo eso a esos nobles, en tono amenazante, y el propio Momón había añadido, simplemente acepté la petición como un aventurero, y la completé. Esto no es nada digno de la atención personal de un rey, y para ser honesto, cada aventurero que tomó parte en esta batalla también debe recibir elogios. Eso había apaciguado a los nobles, y calmado los susurros, pero las llamas no se habían apagado aún. Algunos levantaron sus voces para criticar a Momón, por los nobles que se sintieron insultados. Evileye recordó lo que Lacius, una misma noble, les había dicho.
Sin Momón, la perturbación en la capital no se hubiera resuelto, y no sería difícil imaginar la magnitud del daño que eso habría causado. Sin embargo, los únicos que habían venido a ver a Momón marcharse fueron los miembros de Blue Rose y Marqués Raven, porque Momón estaba en una posición difícil. Durante ese incidente, los que habían recibido grandes elogios fueron los aventureros, el rey, el segundo príncipe, y Marqués Raven. Mientras tanto, la opinión pública de los nobles fue menos positiva. Por supuesto, los nobles no estuvieron de acuerdo. La capital estaba bajo la jurisdicción directa del rey, y como los propietarios terratenientes, mientras que habría tenido sentido enviar tropas para ayudar a la capital, ellos no tenían la obligación de hacerlo. De hecho, teniendo en cuenta que sus propias tenencias podrían haber sido atacadas por los demonios, era mucho más sensato para ellos proteger sus propiedades en su lugar. Durante ese incidente, la facción noble, que favoreció su propia defensa, sostuvo que el anuncio del rey sobre la presencia de Momón fue un error y eso hizo surgir la arrogancia. Mientras tanto, la facción real afirmó enérgicamente que el rey debió haberse escondido en un lugar seguro y no haber ido a la línea del frente. De esa manera, la lucha de poder entre ambas partes se intensificó, y los residentes de la capital real, que no tenían participación en esa lucha, no estaban contentos. Porque esos ruidosos nobles solo se preocupan por protegerse a sí mismos y no nosotros. Como tal, el respeto por los que en realidad habían luchado para ellos, creció, y las críticas continuaron acumulándose por el desagrado a los nobles. Esto se convirtió en un círculo vicioso, y al final, los nobles terminaron culpando a los aventureros por ello. Al final, ellos simplemente contrataron a unos maníacos de las batallas que solo luchan hasta la muerte, y así sucesivamente. En ese incidente, Momón, considerado altamente el mayor de los aventureros con rango adamantita del reino, se convirtió en un objetivo. Como resultado, era obvio que ninguno de los nobles vendría a despedirlo. Incluso si algunos de ellos fueron amables con él, estarían en una situación difícil debido a la lucha por el poder. La razón por la que Raven fue capaz de estar allí, fue porque él revoloteó ida y vuelta entre las facciones, como un murciélago. Esta es una carta de agradecimiento del rey, el segundo príncipe, y la tercera princesa. Y esta es una placa que libera todos los impuestos sobre la tierra del reino. Y también, la espada corta otorgada por el rey. Por favor, acéptalos. Como una noble, Laquius no podía dejar de suspirar, y Evileye sabía exactamente el porqué. Ser galardonado con una espada corta por el rey tenía el mismo significado que ser presentado con una medalla como un caballero o ganar un botín de batalla como un noble. En las luchas intensas por el poder, el don de la espada corta podría causar muchos problemas si los nobles se enteraran de ello. Aún así, lo único que Laquius podía decir es que el regalo de la espada corta de parte del rey fue una jugada brillante, y yo que pensaba que el rey era un lamentable don nadie, que no se atrevía a hacer algo. Mi opinión sobre él ha crecido un poco. Momón aceptó la espada corta de una manera indiferente y se lo entregó a Neib, que estaba de pie detrás de él. No, dar eso como una alabanza sería suficiente, pero los nobles no tendrán algo que decir sobre esto. Evileye dijo en voz baja, desde el punto de vista de los nobles, alguien con carisma y poder convirtiéndose en un noble no sería un asunto de risa. Sería especialmente problemático si un poderoso guerrero como Gasef Stronov se uniera a la facción real. Como tal, si el rey decidiera premiar a Momón con un señorío, los nobles usarían el gesto de la espada corta como una excusa para criticarlo. Aunque el mismo rey fue alguien premiado con la espada corta, era un gesto demasiado grande, incluso como para hacer un elogio. Los nobles no dejarían ese tema de lado. Evileye reflexionó en voz alta, pero fue negada por la persona a su lado. Eres demasiado ingenua, Evileye, ingenua. La facción real está un paso adelante en esta ocasión. ¿Por qué? Porque esa espada corta es algo otorgado para los nobles y caballeros. Así que, en el futuro, cuando llegue la necesidad de promover a Momón-san, ellos van a utilizar la espada corta para cerrarles la boca a los nobles de arriba. La espada corta nunca se adjudicaría a los plebeyos, lo sabes, ¿verdad? Un señorío ha sido reservado para Momón, o al menos eso es lo que están insinuando. Ya veo. Y pensar que tú pones mucho interés en ese tema, por supuesto, no subestimes a los asesí. No subestimes a los ninjas, entonces debemos irnos, Marqués Raven, gracias por todo, eres bienvenido aquí. Espero que podamos continuar nuestra relación cordial en el futuro. También me siento de la misma manera. Y a Blue Rose, mis compañeras aventureras de rango adamantita, espero que seamos capaces de permanecer en estrecho contacto. Estaré contando con ustedes por si algo pasa. Nosotras deberíamos estar diciendo eso, Momón-san. Después de ver el poder que tiene, estamos casi avergonzadas de llamarnos aventureras de rango adamantita, como Momón-san,
pero haremos nuestro mejor esfuerzo para estar a su nivel. Estaremos ansiosas de trabajar juntos de nuevo. Lacus y Momón asintieron entre sí, y luego, Evileye sintió la mirada de Momón volviéndose hacia ella. Eso no era un error. La prueba era que Momón parecía estar a punto de decir algo, luego se detuvo a la mitad de camino, antes de empezar de nuevo y detenerse una vez más. Evileye sentía que su corazón latía golpeando en su pecho. Si Momón le pidiera a ella que se convierta en su compañera, Evileye definitivamente aceptaría. Sería una traición a sus compañeras con quienes viajó contra viento y marea, pero aún así, Evileye quería ser fiel a su propio corazón. Como si estuviera confundido, Momón continuó comenzando y deteniéndose varias veces antes de que finalmente exhalara y se diera la vuelta. La capa carmesí se arremolinaba con su movimiento. Al ver su espalda retroceder lentamente, Gagaran bromeó con Evileye. «¿Has sido abatida?» «No, no es eso. Él es justo ese tipo de hombre». Momón subió en el floating board creado por el lanzador mágico de Raven y lentamente se elevó. Evileye no apartaba sus ojos de él ni por un solo momento. «Me pregunto cuándo nos volveremos a ver. Sería bueno si se tratara de una búsqueda simple y relajada, en lugar de una gran perturbación como la que ha ocurrido. Eso podría ser difícil». Exactamente. Los miembros de Blue Rose estuvieron de acuerdo en eso. Si los aventureros de rango adamantita se reunieran para un trabajo, sin duda sería por algo grande. Entonces una reunión normal debería estar bien, ¿verdad? Evileye sabe magia de teletransporte. Ir a Errantel no debe ser tan malo. Hablando de eso, ir con Momón no sería matar dos pájaros de un tiro. Ser protegida por él también significaría que no tendrías que preocuparte del peligro. Cuando tengas que moverte, Evileye quedó sorprendida y sin palabras, mirando a Gagaran. A pesar de que ya llevaba su máscara, su expresión cómica brillaba a través de su actitud. «Oye, ¿no te das cuenta? Las relaciones de larga distancia no terminan bien, ¿o ustedes dos no han salido aún?» Gagaran miró hacia arriba, y la mirada de Evileye volvió a los cielos también. A lo lejos, ella vio la figura de Momón regresando. ¡Uah! El aullido desesperado de Evileye era como un grito de rabia, y las Blue Roses se rieron a su alrededor. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Noveno mes, día 10, 6:45. La reunión de emergencia de los Eight Fingers fue inusual desde el principio. Para empezar, todos no estaban aquí. Una de las personas desaparecidas era Koukou Daal, pero todos sabían que ya había sido detenido, por lo que no era parte de esa reunión. El problema era que la otra persona desaparecida era Zero. Todo el mundo sabía que Zero no era un traidor. Eso empeoraría las cosas. A partir de la información que habían reunido, se confirmó la muerte de Zero. En ese mismo día, los subordinados que fueron enviados a la misión de matar a cualquiera y a todos los que se atrevieron a insultarnos, también habían sido masacrados. Las pérdidas fueron demasiado grandes. Aunque los subordinados que él manejaba podían reemplazarse, la muerte de Zero, el hombre más fuerte de los Eight Fingers y el jefe de seguridad, no era un asunto que simplemente puedan ignorar. Todas las divisiones que se encontraban aquí competían entre sí, pero aún pertenecían a la misma organización. Esta pérdida tendría repercusiones para todos. El debate surgió entre ellos. ¿Qué deberían hacer sobre la vacante dejada por la muerte de Zero? ¿Qué pasaría con Koukou Daal? En circunstancias normales, simplemente habrían recomendado a uno de sus camaradas para esa posición, pero había una razón por la que no podían hacer eso. Eso era a causa de la invasión demoníaca de la capital. Las consecuencias de ese incidente no era una vista agradable. Mientras sus escondites fueron atacados ese mismo día, la derrota de Zero puso de cabeza y hombros por encima a todos los demás. Fue una particular pesadilla para el jefe de la división de tráfico ilícito. Muchos de sus almacenes habían sido saqueados, y cuando fueron a comprobar los almacenes restantes que no habían sido allanados, más de la mitad de su contrabando había desaparecido. En cualquier caso, hasta que logremos recuperarnos, tenemos que trabajar juntos. ¿No hemos estado haciendo eso hasta ahora? Basta con esas tonterías. Esta vez, realmente necesitamos cooperar. Creo que debemos cambiar nuestras actividades fuera de la capital. ¿Qué dicen? No. Por el contrario, creo que ahora es cuando deberíamos estar trabajando en la capital. Ahora es el momento para obtener al nuevo capitán de la guardia en nuestro bolsillo. Si huimos de aquí, eso significaría que estamos renunciando a la capital y a las ganancias que tiene. Eso es ciertamente una posibilidad. Sin embargo, con nuestra división de seguridad, con nuestra fuerza de combate por los suelos, ¿no sería peligroso moverse en la capital? Los 5 jefes de las divisiones se desconcertaron ante ese problema, y luego se dirigieron al único jefe que no había dicho nada hasta ahora. Gilma, ¿qué piensas? El cuerpo de la mujer se estremeció.
Esta era una reacción que ella nunca había mostrado en las reuniones anteriores. Los círculos negros bajo sus ojos eran imposibles de ocultarlos con el maquillaje, y tenía el aire de los muertos caminantes sobre ella. ¿Qué pasa? Hoy que tu mansión también fue atacada. Pero te las arreglaste para escapar en tu escondido túnel de escape, ¿verdad? ¿Viste algo que te asustó? Todos los demás jefes de división tenían a sus guardias de pie detrás de ellos, pero Hilma no tenía ninguno. Bueno, ¿qué pasa? Al abrirse la boca de Hilma, también lo hizo la puerta de la sala de reuniones. Muy bien. Es suficiente por ahora. La alegre voz provenía de un niño elfo oscuro, que entró en la habitación. A su vez, el niño fue seguido por una niña elfo oscuro de aspecto nervioso. Todos los presentes se quedaron atónitos. Si ellos hubieran sido adultos, tal vez podrían haber tenido una reacción diferente, pero enfrente de sus ojos, eran un par de niños, que estaban totalmente fuera de lugar en una habitación como esta. Los líderes seguían frenéticamente tratando de averiguar si ellos eran enemigos. Entonces, a partir de ahora todos ustedes se convertirán en siervos de nuestro gran Señor. Todos se quedaron en silencio. Es probable que no hayan entendido nada de lo que él estaba diciendo, por lo que el niño repitió. Mi estimado colega ha llegado a la conclusión de que en lugar de tomar el control de la dirección del país, sería más eficaz simplemente tomar el control de todos ustedes. Así que vamos a perdonar sus varios pecados y les permitiremos convertirse en nuestros servidores, esclavos, marionetas. Bueno, ¿a quién le importa? En cualquier caso, enhorabuena. El muchacho elfo oscuro comenzó a aplaudir, seguido poco después por su hermana nerviosa, que estrechó su bastón bajo el brazo para aplaudir también. ¿En enhorabuena? ¿Qué diablos estás diciendo? Los líderes todavía estaban tratando de averiguar si ellos eran enemigos o aliados. Era demasiado pronto para concluir que fueran enemigos, pero la vida en el inframundo les había enseñado a dejar de pensar tanto, mirar hacia afuera para su propia seguridad, y preocuparse en matar a sus enemigos más tarde. Ellos no entendían las verdaderas intenciones de los elfos oscuros, pero desde que ellos irrumpieron tan descaradamente su reunión, probablemente significaba que podían suprimir a todos aquí. Si ese fuera el caso, incluso los mejores guardaespaldas que cada jefe de división podía contratar, probablemente serían incapaces de vencerlos. Dado que ningún enemigo sería tan estúpido como para interrumpirlos, si había la más mínima posibilidad de que ellos puedan perder, parecía que escapar con seguridad sería la mayor prioridad en este caso. Cada jefe de división usaría a sus propios guardias como escudos sin dudarlo. Todo el mundo tenía la misma idea, y comenzaron a moverse para llevar a cabo ese plan. Sin embargo, fue demasiado tarde. Lo primero que los jefes se dieron cuenta, ya que trataban de ponerse de pie, era que no podían moverse. ¿Oga? Sus cuerpos estaban completamente inmóviles, incluso sus lenguas eran incapaces de moverse. La saliva les corría por los lados de sus bocas. El chico, que acaba de exhalar, se echó a reír. Entonces, ¿vamos a echarlos a todos al divertido lugar feliz? Ese sí. Por favor, vengan. El cuerpo de Hilma comenzó a temblar violentamente. Espera. Yo no, ¿verdad? Yo los ayudé, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que ya los había traicionado, todos los hombres volvieron sus miradas a la única mujer presente. Por favor. Te lo ruego. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo más. ¿De qué estás hablando? Yo, creo que ella se refiere a ser llevada a la habitación de Kyouko, donde sus órganos estaban siendo constantemente devorados desde el interior. El rostro del muchacho elfo oscuro se torció en un "yu", o algún tipo de expresión similar. Hilma debió haber recordado algo. Ella se abrazó con fuerza, sus manos estaban aferradas a sí misma, su cuerpo temblaba violentamente. Una mano le tapó la boca mientras las lágrimas fluían libremente de sus ojos. Desde el tono verdoso de su cara, parecía que estaba a punto de vomitar. Y. Para. Ya hemos curado todas sus heridas con magia. Eso es natural, ya que ella es una buena chica. Aunque, es raro que no hayamos tenido la oportunidad de matarla. Ya hay un montón de cadáveres, y aún la necesitábamos para encontrar a la organización. Ya veo. Bien, entonces, tía, buena suerte. Si nos traicionas otra vez, vamos a encerrarte más tiempo en la cápsula negra. Hilma sintió vigorosamente, mientras que todavía tenía la cara verde. Eso era claramente el aspecto de alguien cuya voluntad de resistencia se había quebrado por completo, y obedecía órdenes dadas sin dudarlo. De todas formas, antes de saber lo que estos harán y lo que dirán, puedes tomarte tu tiempo con ellos. Ok, lo tengo. Déjamelo a mí. Definitivamente podemos hacer algo útil con ellos. Cuando vieron la desesperación de Hilma,
con sus gestos patéticos de obediencia, los hombres se dieron cuenta de que ellos también experimentarían los tormentos que la trastornaron a ella, y se pusieron pálidos. Entonces, he traído a algunos de mis muchachos de abajo para que te ayuden. Haz un buen uso de ellos. Hay unos cuantos más, pero no intentes matarlos o pelear con ellos, te lo explicaré más adelante. El niño elfo oscuro siempre estaba sonriendo. Ahora bien, hemos hecho la mitad del trabajo de hacerse cargo de este país. Pero, ¿qué estaba diciendo de Mir acerca de plantar las semillas de un reino? ¿A quién le importa? Él. Siguiente paso, hacia otro lugar. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.